Muy buenos días, esta noche, ¿verdad? Que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de la idea de si Kai Greene, el Predador, estuvo alguna vez realmente cerca de derrotar a Phil Heath, o si por el contrario sencillamente tuvo la fortuna de haberse, digamos, visto en una muy buena forma en comparación a sus rivales, pero que realmente nunca estuvo realmente cerca de derrocar a Phil. Así que comencemos con este análisis. Bien, primero que nada a nivel estructural creo que los dos tenían una altura bastante similar. Si bien Phil Heath tiene, digamos, en prácticamente todos los lados una altura de 1,75 m, la mayoría estamos de acuerdo que Phil Heath era un poquito más bajo de 1,75 m, alrededor de 1,73 m. Y que Kai Greene, por otro lado, tenía en casi todos los lados 1,73 m, pero que evidentemente estaba más cerca del 1,70 m, sobre todo si lo veíamos cerca de culturistas como Branch Warren. Por otra parte, Phil tenía una estructura ósea bastante particular. Si bien era una persona con unas clavículas muy angostas, tenía unas articulaciones bastante finitas, lo cual evidentemente a nivel estético lo ayudaban bastante. Por otra parte, Kai tenía unas, digamos, clavículas bastante amplias, pero que por otra parte tenía, digamos, lo que eran sus muñecas eran bastante finas, pero por ejemplo la parte de sus codos eran bastante gruesas, entonces daba como ese aspecto un poco extraño dentro de lo que era el brazo, como dando, digamos, esa forma de antebrazo diminuto en comparación a lo que era el brazo superior, ¿no? Lo que era el tríceps y el bíceps. Por otra parte, sobre todo lo que es culturismo competitivo, importa bastante lo que es la calidad de la piel. Ambos tenían una calidad de piel bastante buena, digamos, piel bastante transparente. Si bien Phil tenía una piel un poco más transparente y cuando venía acondicionado se le notaba un poco más, no es que era una diferencia abismal como la que podría haber entre, por ejemplo, Ronnie y Jay Cutler. Después, por otra parte, si íbamos parte por parte, si bien hubo años que estuvieron bastante cerca, yo creo que el año que estuvo más cerca realmente de ganarle Kai Greene a Phil Heath fue el año 2012. Otros años también estuvo bastante cerca y en distintas competencias, también por ejemplo en el Yeru Classic, mucha gente lo recuerda, el año 2011. Estuvo bastante cerca, yo creo que a nivel condición de Phil sobre todo, más que nada porque Phil no había llegado tan condicionado y además Kai había llegado bastante grande. Pero por otra parte, si lo analizamos, desde el vamos nos damos cuenta de ciertas similaridades que tienen y de ciertas facultades que ambos carecen también. Primero de todo, y yo creo que más importante, es que ninguno de los dos tenía unos cuádriceps gemelos, femorales y aductores perfectos. Si bien yo creo que Kai superaba ampliamente a Phil en lo que eran los cuádriceps, Phil los superaba a Kai en lo que eran los aductores. Lo que eran gemelos venían bastante parecidos y lo que era aductores, sobre todo de espaldas, a Phil siempre se le vieron un poco mejor. Después, por otra parte, podemos más o menos ver lo que era la zona media. Siento que Phil siempre tuvo una zona media muy polémica, con ese 4-pack siempre un poquito distendido, sobre todo para lo que era el final de su carrera. Y por otra parte, Kai Greene tenía un 6-pack simétrico que siempre llegaba rajado, aunque también sobra decirse que a veces también tenía un poquito de distensión. La distensión era una característica que hubo entre ese año, entre el 2010 y 2020, que se mantuvo a lo largo de prácticamente todos los años con la mayoría de culturistas, con ciertas excepciones, por supuesto. Después lo que era de espaldas siempre fue el punto flojo de Kai, que si bien sus dorsales se insertaban muy abajo y las inserciones eran buenas, en general lo que era la densidad y el efecto 3D que tenía Phil, Kai jamás lo llegó a tener ni remotamente cerca, entonces obviamente siempre le dio ese punto para abajo. Ahora, también es cierto que en poses los cuales estructuralmente Kai estaba ampliamente superior, como lo que podían ser la expansión dorsal de frente, de espaldas no se notaba tanto esa superioridad estructural. Tal vez podía ser porque Kai tenía una cintura bastante más ancha que Phil, lo cual evidentemente no lo ayudaba en las poses de espalda. Entonces yo creo que lo que era en la parte de espalda, Kai siempre estuvo un poquito rezagado, al menos por detrás de Phil. No tanto tal vez en comparación a sus otras competencias, como podían ser tal vez Dexter Jackson, John Roden, bueno, John Roden no tanto en realidad, pero Dennis Wolf o culturistas del palo de Branch Warren.
Entonces, si bien más o menos podemos entonar el hecho de que Phil sí estaba un poco por encima de Kai en lo que era el tema de la espalda, yo creo que donde más se notaba sinceramente la diferencia entre Kai y Phil eran en las poses de frente en las cuales tenían que mostrar densidad. No solamente en el abdominales y cuádriceps, el cual a Kai siempre se le notó un poco raro, ya les digo, probablemente por su cintura ancha, sino sobre todo en el Mous Muscular, en el cual jamás lo vimos, digamos, llegando ni siquiera remotamente cerca al nivel que tenía Phil, y por supuesto lo mismo sucedía en lo que eran las poses de perfil. Si bien Kai tenía unas buenas poses de perfil, siempre se le notaba que esa densidad que tenía Phil, ya sea en la parte del femoral, hombro, pecho, brazos, jamás llegó a tener esa densidad. Si bien tenía el tamaño, no tenía esa densidad muscular, esa sensación de granito en el músculo que siempre caracterizó a Phil. Entonces, redondeando un poco la idea, si bien yo creo que Kai Greene fue un rival y una rivalidad, si se quiere, ¿no? Porque no solamente fueron rivales, sino que era todo un tema de espectáculo la rivalidad que tenían, bueno, con ciertos momentos medios polémicos cuando medio que se empujaron, pero bueno, el caso es que quitando ese pequeño blooper, fue una rivalidad que tuvo Phil más que nada por el hecho de que Phil, sobre todo en sus primeros años, después de la retirada de Jay Cutler, no encontraba realmente rival que le estuviese ni siquiera medianamente cerca de poderlo igualar. Entonces se daban esta clase de resultados como terminaron sucediendo luego en el año 2015, 2016, 2017, en los cuales la verdad que Phil, bueno, tal vez 2017 no tanto, porque Big Ramy estuvo bastante cerca, pero que directamente la mayoría de los competidores están muy pero muy por detrás de Phil, y que realmente la gente los compara por el hecho de que tuvieron 1 o 2 años bastante parejos, pero que en general Kai Greene jamás estuvo, yo creo que ni siquiera cerca de poderle arrebatar ninguno de los títulos directamente que tuvo Phil en prácticamente ninguna competencia, y que realmente se lo recuerda por el hecho de que fue el único que realmente estuvo cerca de ganarle un Phil Heath, que sobra aclarar que era un Phil Heath bastante joven. Yo siento que para un Phil Heath del año 2017 Kai Greene se hubiese comido los mocos, ni siquiera creo que hubiese llegado a un top 3. Bien, sobre así que todo esto es mi opinión, que pueden dejar abajo en la caja de comentarios cuál es la suya, si están de acuerdo con mi opinión acerca de que efectivamente Kai Greene estuvo siempre muy pero muy lejos de Phil Heath, o si por el contrario Phil Heath estuvo bastante cerca de perder un título en contra de Kai Greene en varias o alguna oportunidad. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.